Bastante problema, igual bajaba por la escalera y le tiraban la maleta en medio para que cayera, o le pegaban el empujón, le ponían la pierna, o la papelera iban dando, le tiraban una patada a la papelera y se la daban a ella, o le tiraban en el patio, cogían una botella de zumo, se la tiraban, o una piedra, o la hacían de todo. Pero sí, yo recuerdo en un centro educativo que un compañero tenía pluma, era heterosexual con pluma, pero tenía pluma. Y había alumnados pues, que empezaron, eran de un quinto de primaria, pues a unas reacciones que no eran las adecuadas, ¿no? Hombre, lo de la palabra maricón, sí, se escucha mucho. Y no solo aquí, en todos lados, es como parte de nuestro lenguaje y nunca reparamos en lo que eso significa y lo que eso puede significar para otra persona. Me pegaban paliza y todo. Y una niña se tiraba roto en mi cara, otro me escupía, una vez me cogieron del cuello también, me pusieron contra la pared. No, en mi caso sí que he sufrido burlas en el centro por parte del alumnado, lo peor por parte del profesorado. Digo, una cosa, Carmen, es que tú, por ejemplo, vayas por la escalera y escuches un comentario una vez, pero todos los días, digo, esto es acoso y eso no se puede permitir. Los estudios muestran que la mayor parte de la población española tiene unas actitudes de respeto hacia las personas que son lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Y estas actitudes de respeto son mucho mayores entre la población más joven, entre adolescentes o gente que tiene 20, 25 años. Sin embargo, existe una minoría homófoba que impone su ley en determinados contextos educativos y muy especialmente en los centros educativos. Donde seguimos viendo que hay situaciones de discriminación, de violencia, de insultos hacia aquellas personas que no responden o a las normas de género o a la heteronormatividad. Lo que estamos comprobando en los últimos años es que cada vez hay más profesores y profesoras, cada vez hay más docentes, más centros que consideran que este tipo de situaciones son inadmisibles y que están llevando a cabo experiencias y acciones para impedir que se den casos de homofobia y de transfobia en sus centros. Y eso es precisamente lo que estamos estudiando en nuestra investigación. En Jerez, un equipo de personas pusimos en funcionamiento un programa global de atención a la diversidad. Lo hemos introducido el tema siempre a través de la lectura. Tenemos una biblioteca en el cole que tiene un fondo muy grande y una sección importante de la biblioteca están los libros de coeducación y diversidad afectivo-sexual. Se hizo también un concurso de tipo literario con el tema del amor de cualquier tipo, de las relaciones de cualquier tipo, y ahí se potenció. Era un programa amplio, cupo allí desde una tutoría LGBT específica donde en horario de recreo se recibía al alumnado que tuviera dudas, consultas o simplemente que quisiera ser escuchado con independencia, lógicamente, de su orientación sexual. El año pasado hice trabajo con los alumnos de cuarto, creo que fue, hice trabajo con la homofobia, hicieron murales sobre la vida de algunos famosos. Y en el centro, todo el centro educativo sabe que yo soy lesbiana. Yo llevo una pulsera que la llevo siempre, o sea, no es, y es algo como que, y muchas veces me dicen, pero ¿por qué tienes que decirlo? Y yo digo, pues porque si no lo dices en este mundo heteronormativo, si no dices que eres homosexual, te conviertes en heterosexual y yo no lo soy. Y a raíz de la lectura de esos libros, bien por parte del adulto, bien en tertulia, pues ha salido el tema, se ha abordado el tema, se han trabajado cómo son las relaciones entre hombres y mujeres, cómo son las relaciones entre personas de un mismo sexo, y lo hemos ido trabajando. Y con los alumnos, con los más pequeños sobre todo, es algo que aceptan con toda la naturalidad del mundo. A la hora de seleccionar un artículo, pongo un ejemplo, para los alumnos de segundo de bachillerato que se están preparando para selectividad, analizamos muchos artículos periodísticos, siempre elijo alguno que está relacionado con las orientaciones del deseo, que está relacionado con la persecución de la homosexualidad en determinado país y de manera transversal están trabajando valores.
Y ahí tenemos en las escuelas actualmente ya muchas familias homomarentales y homoparentales con niños y niñas que están acudiendo al centro educativo. Por lo tanto, no podemos obviar ni dejar de trabajar, ni de tratar, ni de hablar eso, porque eso es una realidad que existe, que está y que va a seguir estando. Si vosotros y vosotras conocéis alguna, digo, alguna familia... La mía. Sí, es verdad. ¿Quién es? Dos madres. ¿Qué hace aquí? ¿Tienes dos mamás? Sí, dos madres. ¿Y se comen? En alguna ocasión, al principio, un par de familias venían a decirnos que qué libro estábamos leyendo con los niños, que eso de los dos papás o las dos mamás, que eso... Y bueno, pues le explicábamos por qué. Decíamos, mira, estamos trabajando la familia y las familias son distintas y son diversas, y hay familias que es una madre con sus niños, otra que es un padre con sus niños, un padre y una madre y la abuela. Tú no lo ves que en el barrio, y hay también pues familias que son un padre con sus niños, pero no porque la madre no esté, sino porque es una persona que es homosexual y tal. Entonces vinieron al principio, el primer año, después nunca más han venido a plantear nada, ¿no? Sí he notado de aquellos alumnos que se sienten no heterosexuales, lo cual no quiere decir que sean lógicamente ni homosexuales ni bisexuales, o que pueden variar a lo largo de su vida. Sí he notado que esas familias agradecen especialmente el que tu discurso sea integrador. Las reacciones en cuanto al tipo familiares del colegio no las ha habido o no han llegado a nosotros. No hemos tenido ningún problema en este sentido con las familias. No ha venido ningún padre a decirnos que sí porque trabajamos esto o porque no lo trabajamos. Al contrario, cuando hemos llevado las charlas de diversidad y convivencia en este último mes de mayo, sí que se acercaron familias a agradecérselo al director del colegio, que se trabajasen estas cosas. Las reacciones han sido en todo momento positivas. Yo creo que muchas veces cuando queremos iniciar algo, somos nosotras y nosotros los que tenemos o ponemos las cortapisas a la hora de hacerlo. Nos ponemos como muros, como que no vamos a poder hacer esa serie de cosas. En cambio, cuando llegamos a la práctica educativa y lo sabemos presentar y se explica y se comunica, hay barreras que no existen y no hay reacciones negativas. ¿Que puede haberlas? Evidentemente sí puede haberlas. Yo nunca he tenido oposición dentro de las familias y he de decir claramente que la única oposición que me he encontrado es entre compañeros y compañeras que no comparten pues esta amplitud de mira, digamos, y que defienden férreamente un sistema patriarcal, machista y androcéntrico. Si hace unos años encontrábamos o podíamos ver que era muy común insultar, acosar a aquel alumno, sobre todo, que hiciera gala pues, de determinada pluma, ¿no? En la actualidad, en cuanto hay un intento de burla o un intento de agresión o de acoso, va a haber un colchón mucho mayor por parte de los compañeros que protegen a estos alumnos y a estas alumnas. Entonces, sí, se han presenciado, pero vemos que la respuesta de la mayoría ya no es la de sumarse al acosador, sino de sumarse en este caso al acosado y por lo tanto servir de colchón amortiguador de estas actitudes homófobas. En el trabajo de campo de la investigación nos estamos encontrando con que todas estas actividades a favor de la diversidad sexual y de la diversidad familiar en los centros que está llevando a cabo el profesorado, pero también las directivas, el personal no docente, el propio alumnado, están generando un ambiente de convivencia muy positivo en los centros, y no solo eso, sino que están ayudando a aquellas personas concretas que no responden a las normas de género o a la heteronormatividad. Y esto produce una serie de cambios positivos que no solo no han generado las resistencias que muchos esperaban por parte de las familias, sino que ha generado una respuesta muy positiva por parte de toda la comunidad educativa, incluyendo a las madres y a los padres. Oye, Pablo, ¿no han venido tus padres contigo?
Pablo se rió mucho. Ya. Siempre me pasa lo mismo. Mis papás son Juan y Julián. Cuando yo era muy chiquitito, ellos dos me adoptaron. Yo era un bebé. Hay alumnos que en el momento cuando tú en tu práctica diaria docente no presupones, sino que directamente tienes una mirada hacia la diversidad, esos alumnos te lo agradecen muchísimo porque para ellos eres un referente adulto que los reconoce. En muchos casos puede ser que seas el único referente adulto o el primer referente adulto en su vida que los reconoce. Pues la gente de mi clase, del PCPI, me apoyan y eso, los maestros, y ya apenas nadie se mete conmigo. Y aunque no tengas tiempo, te conviertes en un referente en el momento en el que eres, como en mi caso, lesbiana, abierta en un centro educativo, te conviertes en un referente, ¿no? Y entonces, aunque no quieras, al final te viene gente que te pregunta, te dice, Reacciones positivas por parte de los padres hemos tenido, pues, bueno, cartas incluso firmadas por algunos padres cuando hemos hecho algún proyecto concreto en el que nos felicitaban por informar y formar al alumnado pues en esos valores sociales muy importantes que ellos muchas veces en casa pues no le habían dado importancia y que a partir de ese momento pues ellos han visto que su hijo o su hija pues ha cambiado determinados comportamientos o incluso les ha servido a los padres para coger y arrancar unos temas de conversación que los padres no se atrevían a arrancar. Yo creo que ya esa de no rendirse, porque a lo mejor ya hubiera dicho no puedo estar en el colegio, me quito del colegio, me mudo. Y no, ella no se ha rendido y se ha integrado y yo creo que para los demás es un ejemplo porque ha dicho, esta soy yo y soy yo. La transformación que hemos percibido en este sentido con el alumnado ha sido bastante. Más en el caso de mi compañera que llevaba 3 años con su aula y yo te puedo decir que es que, vamos, esos niños eran súper respetuosos con la diversidad, a lo mejor llegaba otro profesor, incluso a ese profesor le corregían. Un poquito está transformando, sobre todo, ya digo, cuando empiezas a trabajarlo con los niños desde infantil y ya lo vas trabajando, cuando empezamos a trabajarlo y lo trabajamos con todo el colegio a la vez, el que estaba en infantil, pero el que estaba en sexto estaba en sexto. Entonces es más complicado trabajarlo ahí si no lo has trabajado antes, que es algo que tú introduces con naturalidad en el cole, porque además el primer año sí fue muy específico, con educación y diversidad afectivo-sexual vinculados a la lectura, pero ahora mismo es que los libros están en la biblioteca y son libros que se leen para cualquiera otra de las actividades que hacemos en el cole, y que puede ser una tertulia literaria, que puede ser lectura en voz alta, el libro que el niño se lleva del cole a casa para leerlo en casa, que además incidimos ahí para que esos tipos de libros también vayan a casa y desmontemos, bueno, y veamos la naturalidad, ¿no? de la diversidad nuestra como seres humanos. En el PCPI me han llegado a decir que me admiran por eso, porque por tener la valentía esa de afrontarme a la gente que no me ha aceptado y que me ha agredido física y verbalmente. Cuando un centro trabaja los aspectos unidos de convivencia, coeducación, diversidades y dentro de las diversidades se aborda la familiar y la afectivo-sexual, en el centro educativo se nota. Se nota en las reacciones de los alumnos, alumnas, se nota en cómo trabaja el profesorado, se nota en cómo reciben las cosas las familias. Y eso se ve cuando las prácticas educativas se han hecho en esa línea de trabajo. Sí, estas actividades han transformado el ambiente en el centro, puesto que incluso algunos alumnos y algunas alumnas se han atrevido a coger y a demostrar pues, su homosexualidad o su atracción pues, por personas del mismo sexo. Entonces, abiertamente en el centro tenemos chicos gays, chicas lesbianas, que no lo tienen que ir ocultando, sino que son capaces de coger y hablar con sus compañeros o con sus compañeras sobre si les gusta tal persona, o mira esta actriz, o mira este actor, libremente, y eso creemos que es un avance bastante importante, ¿no? Porque en el centro, mientras que las personas heterosexuales siempre han aprendido a demostrar sus afectos y las homosexuales no, nos da bastante alegría de que también las personas homosexuales aprendan a cómo manejar esos sentimientos en público, que es algo que se aprende en los institutos también.
Pues yo no os pediré que seáis valientes, os pediré que seáis vosotros y que busquéis apoyo y que miréis a vuestro alrededor, porque seguro que hay muchos compañeros que os van a apoyar y somos muchos los profesores que estamos con vosotros y que os estamos apoyando. Si seguimos en esta línea y trabajamos todos en esta dirección, y intentamos en nuestras familias, lo primero, corregir comentarios homófobos, comentarios sexistas, yo creo que podemos avanzar como lo hemos hecho hasta ahora en poco tiempo. Que en la sociedad hay espacios para todos, que todos somos distintos y diversos. Porque el amor no entiende de edades, pero tampoco de sexo. El tratar la diversidad afectivo-sexual en los centros es algo muy positivo, da muy buenos resultados. Eliminar la homofobia y la transfobia en los centros es algo muy importante, en lo que el profesorado tenemos una misión bastante importante y tenemos mucho que hacer. Cuando se quiere algo en la vida de verdad hay que luchar a pesar de todos los obstáculos que te pongan, porque al final se consigue. Si eres un profesor o profesora con una orientación sexual distinta a la heterosexual, exprésate, dilo, no tengas miedo. Si eres un alumno o una alumna con una orientación sexual distinta a la heterosexual, exprésalo y dilo. Y no tengas miedo. Eso te hará crecer y transformar la sociedad en la que vives.